Comenzaremos con el tema de las fracciones dentro del curso de nivelación matemática para la guía número 2. Podemos ver las fracciones como un todo y sus partes. Por ejemplo, tenemos una barra de chocolates donde hay una persona que se va a comer unos trozos. De los trozos que se comió, solamente les queda 6 trozos de un total de 10 trozos. ¿Ya? Por lo tanto, esta parte corresponde solamente a una parte de la barra original. Le van a quedar 6 de 10 partes, ¿ya? Y eso se puede representar con una fracción, que en este caso sería 6 décimos. Entonces, una fracción va a estar representada por dos números enteros separados por una línea divisoria, que se puede anotar la fracción hacia abajo en forma vertical o en forma horizontal. El número que está arriba de la línea se va a llamar numerador y el que está debajo de la línea se va a llamar denominador. La restricción que tiene la fracción es que en este caso el denominador, el número que está abajo, nunca puede ser 0, ¿ya? Y el numerador y denominador siempre deben ser números enteros. Entonces tenemos lo que son Entonces, en este caso vamos a ver cómo se transforma la fracción impropia a número mixto. Teníamos el ejemplo el 9 quintos. Esta fracción, para poder yo transformar a número mixto, debo preguntarme ¿cuántas veces cabe el denominador en el numerador? En este caso, ¿cuántas veces cabe el 5 en el 9? Cabe una sola vez, ¿ya? Por lo tanto, 5 en el 9, como cabe una sola vez, ahora, de las 9 partes ya ocupé 5, me quedan 4 partes. Por lo tanto, me sobra 4 de 5 partes. Por lo tanto, esta fracción impropia 9 quintos es equivalente o es igual al número mixto 1 entero 4 quintos. Entonces, el número mixto va a ser de la forma que tenemos ahí, en este caso, por ejemplo, 2 enteros 1 tercio, que al final es lo mismo que tener la suma de 2 enteros más 1 tercio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo transformamos este número mixto a fracción impropia? Lo que se hace es la siguiente operación. Se va a multiplicar el denominador, que en este caso es 3, se va a multiplicar con el 2, me queda 6, y luego le sumo lo que es el 1. ¿Ya? Entonces me queda 3 por 2, 6, más 1, 7. ¿Ya? Entonces ahí nos quedaría 7 tercios. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora cómo utilizamos estas fracciones dentro de la calculadora científica. En este caso estamos trabajando con fracciones propias e impropias. Por ejemplo, si ingresamos el 3 cuartos en la calculadora, tenemos la tecla que es esa tecla ABC que está acá, ¿ya? Y luego si queremos transformarla a fracción o a decimal, apretamos la misma tecla, ¿ya? Entonces, este tipo de calculadora es una donde tiene la tecla ABC para hacer la diferencia de la otra calculadora que tenemos acá al lado, que en este caso tiene la tecla SD, entonces se ingresa de manera diferente. Primero debemos apretar entonces el botón que está acá, que aparezca la fracción, ingresamos el 3 cuartos, ¿ya? Y luego apretamos igual y para transformar a decimal apretamos la tecla SD, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿cómo lo hacemos para poder ingresar en esta calculadora el número mixto? En este caso lo que utilizamos es, por ejemplo, vamos a ocupar el 2 entero 1 cuarto, entonces se aprieta 2, la tecla ABC, el 1, la tecla ABC, y el 4 y se coloca igual, ¿ya? Y después si quiero transformar a fracción impropia sería Shift ABC y a decimal solamente la tecla ABC. En cambio en la otra calculadora, si ustedes se fijan, tenemos el número mixto en la parte superior de la tecla de fracción, por lo tanto debemos apretar Shift y la tecla de la fracción. Y luego les van a aparecer los 3 recuadros en la pantalla. Ahí. Igual, ¿cierto? Entonces nos va a aparecer la fracción al tiro, la transforma a 9 cuartos y con la tecla CD a decimal. Ahora, si el resultado lo quiero volver a transformar a fracción impropia, aprieto Shift, la tecla CD y se transforma a a número mixto.
Fracciones equivalentes, entonces. La fracción equivalente, ya nosotros teníamos en un principio, estábamos trabajando con el chocolate que tenía 10 barras. De esas 10 trozos de la barra de chocolate teníamos que la persona se había comido 4 trozos, por lo tanto quedaron 6. ¿Ya? Ahora, existen diferentes maneras de poder representar eso en forma gráfica. Por ejemplo, ¿ya? En este caso el primero tenemos 10 trozos de chocolate y de los 10 trozos pintamos las 6 partes que nos quedan, ¿ya? Y eso va a equivaler a la fracción 6 décimos. Pero también lo podemos, por ejemplo, graficar de la siguiente manera. Si ustedes se fijan y omiten la línea del medio de la primera representación, tenemos que, por ejemplo, de esas 5 partes, ya solamente tenemos 3 pintadas. ¿Ya? Esta que está acá. Entonces, eso va a representar a la fracción 3/5. Otra manera de poder, a lo mejor, graficarlo sería dividirlo en, tenemos ahí 5, 10, 15, en 20 partes, y de esas 20 partes tenemos 3, 6, 9, 12 partes pintadas. Por lo tanto, tenemos 12 veinteavos. ¿Ya? Entonces, al final, esta representación gráfica sigue representando la misma cantidad de chocolate que se comió del total, ¿ya? Aunque sea representada por diferentes fracciones. Entonces, las fracciones equivalentes, ¿cómo yo puedo saber o determinar que son equivalentes? Gráficamente tenemos acá arriba que está pintada la misma cantidad de espacio en un total, ¿ya? Pero además, por ejemplo, si yo tengo las dos fracciones, se pueden multiplicar cruzados, o sea, en este caso, 3 por 8, 24, 4 por 6 son 24, y cuando el resultado es el mismo, significa que estas fracciones están representando, en este caso, a un mismo número decimal. Vamos a ver el ejemplo entonces ahora de una fracción irreductible. Por ejemplo, teníamos recién 6 décimos, 3 quintos, ¿ya? Y los 12 veinteavos. Entonces, en este caso tenemos muchas fracciones o infinitas fracciones que van a representar a un mismo número decimal, pero va a existir una fracción de ellas que se va a llamar fracción irreductible, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser esa fracción irreductible? Aquella que ya no se pueda seguir simplificando. Ahora, si nosotros no sabemos simplificar, lo va a hacer la calculadora por nosotros. Teníamos la fracción entonces, 6 décimos, 3 quintos, 12 veinteavos, ¿ya? ¿Cómo ingresamos esto a la calculadora y que lo simplifique? Como lo hicimos recién en la calculadora. Entonces ingresamos, por ejemplo, 6 décimos. 6 fracción 10. Igual nos da la fracción ya irreductible, 3 quintos. Si ingresamos el 3 quintos, nos va a dar el mismo resultado, también 3 quintos. Si ingresamos el 12 veinteavos, también nos va a dar como resultado 3 quintos, porque también es la fracción irreductible y son todas equivalentes, ¿ya? Entonces, la calculadora inmediatamente lo que haces es entregarte el valor ya simplificado de una fracción. Vamos a ubicar ahora los números decimales en la recta numérica. Ya vimos en el video anterior que los números enteros negativos se encuentran en la parte izquierda del cero y los números positivos se encuentran en la parte derecha del cero. Vamos a ubicar en este ejemplo la fracción 3 quintos que corresponde al número o número decimal 0,6. Entonces vamos a hacer un zoom entre el 0 y el 6, entre el 0 y el 1, ya que 3 dividido 5 no corresponde o no tiene parte entera. Si hacemos un zoom entre el 0 y el 1, ¿ya? Lo que se hace primero es, como la fracción o decimal de 0,6 tiene representado el 3 quintos, se divide en 5 partes entre el 0 y el 1. Vamos a dividir en 5 partes iguales. Ahora, cada una de esas partes va a corresponder a un quinto. Y ahora luego vamos a considerar solamente 3 quintos de ellos, siempre y cuando sean consecutivos. Y ahí vamos a tener entonces la fracción 3 quintos o el 0,6 en este puntito de acá o en esa parte de la recta. La relación entonces ahora entre fracciones decimales y porcentajes. Por ejemplo, 10% corresponde a la fracción 10 sobre 100. Siempre que nosotros hablemos de un porcentaje, siempre ese porcentaje para transformar la fracción siempre va a ir sobre 100. Siempre su denominador va a ser 100.
independiente del porcentaje que sea. Entonces, el 6% para transformar la fracción va a corresponder a 6 sobre 100 y el 40% va a corresponder a 40 sobre 100. ¿Ya? Entonces, siempre los porcentajes se van a dividir en 100. Ahora, esa fracción obviamente no está reducida completamente, por lo tanto, tienen que buscar la fracción irreductible. Ya existe lo que es la fracción irreductible. Entonces, 10 sobre 100, si ustedes lo ingresan a la calculadora, les va a dar un décimo. 6 sobre 100, simplificado queda 3 cincuentavos. Y 40 sobre 100 corresponde a la fracción 2 quintos en forma irreductible. ¿Ya? Ahora, pueden hacer la división que ustedes quieran, ya sea de la primera fracción que encontraron o de la fracción irreductible, para encontrar el número decimal, ya que las dos fracciones que están aquí en este caso representan al mismo decimal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, 1 dividido en 10 va a dar 0,1, 3 dividido en 50 va a dar 0,06 y 2 dividido en 5 da 0,4. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, para transformar de decimal a lo que es porcentaje, ya tienen que multiplicar por 100. Los porcentajes más comunes, ya ahí tengo la gráfica, que en este caso corresponde a la mitad y es el 50% o la mitad del total. Tenemos en la gráfica un total dividido en 10 partes y solamente está pintada una de ellas, por lo tanto corresponde a un 10%. Ya acuérdense lo que les dije recién, que para transformar un decimal a porcentaje solamente se debe multiplicar por 100. Entonces en este caso, si ustedes dividen 1 dividido en 10 le da 0,1 y al multiplicarlo por 100 les va a quedar el 10%. En este caso tenemos una gráfica que está dividida en 5 partes iguales, considerada solamente una de ellas, o sea, 1 de 5 del total. Si ustedes hacen esa división va a corresponder a un decimal que es 0,2 y si multiplican por el 100, en este caso les va a dar el 20%. Ese decimal por 100 da un 20%. Y el otro caso más común es cuando el total está dividido en 4 partes iguales, ya considerada en este caso solamente una, ¿sí? Ahora, si ustedes dividen 1 dividido en 4, eso les da un decimal que es 0,25. Y ese 0,25, si lo multiplican por 100, les va a quedar que corresponde al 25%.